Ahora sí estamos en la sesión propiamente dicha. Y hoy estamos a día 27 de septiembre de 2007. Sesión para Javier de Buenos Aires. Percibo muchas entidades oscuras. No son entidades crueles del plano 2. Son entidades del plano 3. Pero son densas porque tienen ansiedad. Tienen ansiedad de conocimiento. El defecto que les noto, sin prejuzgarlos, es que buscan arrebatarlo, ese conocimiento, como aquel alumno del plano físico que en lugar de estudiar arrebata un libro y huye con él en lugar de compartirlo. Esa avidez negativa de estas entidades, que si bien no son crueles como las del plano 2, muchas de ellas incluso tratan de servir a otros, tratando de ascender al plano 4. Pero el grueso, el común denominador, actúa con inconstancia, con arrebatos, y perturba de alguna manera mi vibración, aunque yo vibre en otro plano, en otra sintonía. Es como cuando en el plano físico un atleta busca correr y tiene muchísimo viento en contra, que llega casi hasta voltearlo. A tal punto la avidez de estas entidades perjudica la comunicación con este decodificador que tan gentilmente se ha prestado. Tal vez debamos intencionar lo lindo que es compartir, como buena intención, para tratar de diluir un poco esa situación. Totalmente. He aprendido, y no en esta encarnación, sino también en encarnaciones anteriores, lo hermoso que es el compartir. Sucede que la mayoría de las veces, casi todas diría yo, cuando tenemos la posibilidad hermosa de comunicarnos con el plano físico y traducir el concepto al lenguaje hablado, siempre buscamos vivencias con recorridos dolorosos para repasarlos y de esa manera borrar esos implantes engrámicos a nivel conceptual. Pero hay muchas vidas pasadas de gran comprensión, de poder brindar, del poder dulcificar a otros y de tender mano tras mano tras mano tras mano, ayudando a levantar a muchos. Pero como no eran pertinentes a los implantes engrámicos, no se han tocado, pero las hubo. Para que quede grabado, es mi espíritu de Sorrobanor quien está presente. Sí, así es. Quiero dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Tuve una vida, tuve más de una, pero quiero nombrar una, en un mundo donde mucha gente que ha encarnado en Sol 3 ha encarnado en ese mundo, Aldebarán 4, y quería dar un testimonio de una vida allí. Hace cerca de un milenio,
encarné como Ogrus en la región central de Aldebarán 4. En la región central no había tantos conflictos bélicos como en la región norte. Había algún que otro escarceo, pero nada más. Aldebarán 4 es un planeta extraño para aquellos que nunca han encarnado en él, porque en distintas zonas del planeta tienen distintas costumbres y es como si vivieran en distintas épocas. Para daros una idea, hay regiones donde se vive igual que en la Edad Media de Sol 3 y hay regiones más oscuras donde se vive como en la Edad Antigua de Sol 3. Y algunas regiones en la parte ecuatorial donde se llega a vivir casi lindando como la Edad Moderna, si bien no hay ningún tipo de tecnicismo, pero hay labranza, hay pequeños poblados, hay sembradíos, hay animales muy similares a las vacas terrestres, a las cabras terrestres, y por todo el mundo se cabalgan los oyumans, que son animales muy similares a los caballos terrestres y que sirven para la batalla, aunque en algunas regiones muy áridas y arenosas hay unos animales muy similares a los camélidos terrestres. Mi nombre era Ogrus. No era un ser muy agraciado físicamente. En medidas terrestres, 1,60 m, obeso. Para mi peso de 95 kilos con 1,60 m, yo me considero obeso, no agraciado. Y siempre fui despreciado por compañeros, por mi propia familia y por las jóvenes. Tenía 2 trabajos. Uno de ellos era trabajar con hierbas en la zona central, lo que para vosotros en Sol 3 sería la región ecuatorial. Había mucha gente que se especializaba en hierbas, pero también me dedicaba al teatro. En esas regiones era muy común el teatro callejero. Y a mí me convocaban para hacer de feo o para hacer de ogro, como dicen aquí en Sol 3. Y eso correspondía bien a mi nombre, Ogrus, aunque allí no tenía ese mismo significado. No era deforme, para nada. Pero si tuviera que compararme con un personaje mítico de Sol 3, con el jorobado de la iglesia de Nuestra Señora de París, Quasimodo, sería un Quasimodo sin joroba y sin ninguna deformidad en los ojos. Pero con ese mismo complejo de inferioridad y rencor
a medida que fui siendo adolescente, que tendría el equivalente a 16, 17 rotaciones terrestres, porque en Aldebarán la edad se manejaba de otra manera, porque Aldebarán no giraba de la misma manera que gira Sol 3 alrededor de su estrella. Giraba mucho más lento porque estaba mucho más lejos. Entonces, cuando quería estar con una persona del sexo opuesto, iba a las posadas populares pagando unas monedas, y eso me molestaba más todavía, porque cuando salía, una vez que había hecho el acto físico, me sentía vacío, sin amor, sin nada, con más baja estima todavía, por haber tenido que pagar para tener un contacto físico. Ganaba mucho más monedas trabajando en teatro los fines de semana en la calle popular del pueblo que preparando las hierbas. Pero yo me consideraba inteligente, no sé si sabio, pero sí muy inteligente. Y hablando de años terrestres, desde los 12 hasta los 18, en 6 años, aprendí tanto o más que mi maestro, Orrabio, que era un hombre que en Sol 3 representaría unos 40 años. Orrabio murió un año después de un problema pulmonar, y yo con mis 19 años era el único en el poblado que sabría preparar las hierbas, pero sin pena ni gloria, y seguía los fines de semana exhibiéndome como monstruo de feria en el teatro, haciendo tonterías y riéndome, aunque por dentro sufría tremendamente. Había una joven, Nara, que no era muy bonita. Estaba en el teatro por lo mismo que estaba yo, porque era una rareza. Rareza para la gente que solamente veía lo externo. Era bonita, no tenía ningún defecto. Pero medía, en medidas terrestres, 1,35 m, 1,40 m. Y los hombres allí buscaban mujeres altas, corpulentas, en lo posible con muchas carnes, porque era el gusto de ellos. Creí que cambié mi suerte a los 21 años, cuando una señora de otro poblado tenía un dolor muy fuerte en el costado derecho, que yo supuse sería un problema hepático, y le dio unas hierbas en infusión. Se quedó una semana en nuestro poblado y salió absolutamente restablecida. Pero como ella tenía conocidos muy importantes, se difundió la noticia, y en menos de un mes, hablando de medidas terrestres de tiempo, ya era conocido en toda la comarca. Ogrus, Ogrus, Ogrus y sus hierbas.
y una joven más alta que yo, de cabello clarito, como el color de los camélidos, que siempre me había despreciado, se me acerca y yo, cegado tal vez por su hermosura, acepto sus halagos y logré lo que pienso que no había logrado nadie. La logré besar. Con el tiempo intimamos y ella decía que me amaba. Yo sentía como que mi estima rebosaba, a punto de explotar. Pero a veces por la noche pensaba, ¿por qué se acercó ahora y no se acercó antes? Me di cuenta de que le gustaban las telas que traían de una región del sur, que eran expertos en telas para vestirse. Le gustaban las telas de colores. Y claro, yo ahora tenía una pequeña fortuna y le podía comprar las telas. Hasta que razoné que no me amaba. Ella buscaba simplemente ser servida. Pero llegué a una conclusión en ese rol de Ogrus, que supongo habrán llegado los grandes maestros en este presente, 1000 años después. Yo no estaba siendo servidor de esta mujer, yo estaba siendo servil. Y el servilismo no es servicio, es dejarse usar para mantener, para retener lo que uno quiere, falsamente. Y eso no es digno. Y donde no hay dignidad no hay amor. Y me sentí bien, porque me di cuenta que yo tampoco la amaba. El mismo capricho que ella sentía por las telas de colores, yo sentía por ella. Y no por orgullo, ni por ego, pero fui yo quien cortó la relación. Me imploró horas, días, hasta que finalmente se mostró como era. Eres bueno para nada, eres un figurín, nadie se podía fijar en ti, mírate en el arroyo, eres detestable, si no fuera por lo que me has comprado jamás permitiría que mi piel toque la tuya. Las veces que luego me he bañado en el arroyo, luego de estar contigo, sacándome tu olor, pero yo no me ofendía, porque ya no tenía poder sobre mí, ni para bien ni para mal, porque mucha gente es presa de las ofensas y se ofende, y gran mayoría es presa de los halagos, que es más peligroso. Yo no caí presa de los halagos, porque yo sabía quién era. Pero mi autoestima no bajó, porque yo sabía que tenía algo dentro
que había creado fórmulas con las hierbas para sanar gente. Había perfeccionado fórmulas del viejo maestro fallecido. Y cuando vuelvo a mi vieja casa, estaba Nara esperándome. Y en ese momento me agarró un ramalazo de ego y le digo, ¿y tú qué quieres de mí? Y me respondió, verte, escucharte, dialogar. No preciso nada material, porque me siento plena, porque tengo lo que quiero, tengo vida, le brindo consejos a la gente. Si bien soy huérfana, tengo muchas amistades que me respetan. Nunca tuve experiencia de conocer un hombre, pero sí tuve mucha experiencia de conocer muchas almas. ¿Y cómo es la mía? Lastimada, pero cicatrizando. Y por primera vez se está sacando la venda, y permite que tú te saques la venda y veas de verdad a las personas como son por dentro y no por fuera. Y en ese momento la vi a Nara, que brillaba, su dulzura, su mansedumbre, pero no mansedumbre de sacrificio, mansedumbre de bondad, de armonía, no de resignación, porque los que son mansos por resignados nunca van a recorrer el camino. Se puede mezclar mansedumbre con astucia para lograr objetivos, obviamente sin herir a terceros, sin cometer actos hostiles. Y crecí mucho en compañía de Nara. Para lo que era esa época, y para el poco conocimiento de la tecnología que no existía casi en Aldebarán, vivimos mucho y pleno y bien. Ella aprendió también el tema de las hierbas. Tuvimos 2 hijos, los 2 varones, que siguieron el mismo tema, ambos espirituales. Y desencarnamos con 1 año de diferencia. Yo le llevaba 1 año, los 2 desencarnamos a los 55 años, en las medidas terrestres. Y cuando desencarnamos, con 1 año de diferencia, nos encontramos nuevamente luego como espíritu pleno en el universo suprafísico. Y teníamos una vibración tan hermosa, ambos, que solamente con contactarnos sentíamos un placer tan grande. Lógicamente era otro tipo de amor, porque ya no era amor personal. Si bien nuestro amor personal en Aldebarán era elevado, porque nos dábamos, no nos quitábamos, como otros amores personales en este mundo Sol 3, percibo que hay amores personales dominantes, amores personales que compiten, amores personales que se quitan, amores personales que se reprochan, amores personales que se mal celan,
amores personales que se echan en cara cosas, amores personales que se engañan, amores personales que se prometen pasión y al día siguiente hay absoluta indiferencia, gélida indiferencia, insoportable indiferencia. Nuestro amor personal era casi impersonal, pero teníamos el deseo, teníamos la atracción, éramos seres físicos. Ella nunca me vio feo. Fealdad, belleza, son conceptos. En otros mundos, donde los seres no son antropomorfos, porque si bien en Aldebarán 4 hay diferencias de especies, predomina un ser que es absolutamente similar al Homo sapiens sapiens de Sol 3. También hay hombres alados, también hay seres que tienen energía y desprenden como rayos eléctricos, también hay seres mentales, los mentos, que llegan a tener una electricidad tan grande en sus neuronas que pueden causar dolor en la mente del otro. Pero hay mundos donde los seres que predominan son tipo insectos o seres marinos, o donde predominó la vida vegetal, o donde predominaron los saurios, y que tienen otro concepto de belleza, que podrían ver al ser más apuesto de Sol 3, y a ellos le causaría una repugnancia al verlos, porque tendrían otro concepto de la belleza, y está bien. En cambio, los seres insectos, los seres vegetales, los seres marinos, los distintos tipos de grises, los mentos, los alados, tenemos el mismo tipo de espíritu. Y si aprendemos a ver eso, que es lo interno, vamos a captar otro tipo de belleza, que es la que va a perdurar, que es la importante. Hay muchos seres aquí en Sol 3 que saben captar ese tipo de belleza. Lo que pasa es que a veces están tan metidos en sus propios problemas que no captan nada, que se vuelven ciegos, sordos, y andan deambulando con la vista fija en la nada, en el vacío, y te atropella y no te percibe. Y es una pena que así sea. Tuve muchos engramas implantados. Me sentí absolutamente despreciado, con un rencor tremendo por la gente, con odio, con un desprecio tremendo por los demás, con ganas de hacer daño. Y cuando tenía alguna intimidad con las chicas de la posada, que por un par de monedas se abrazaban a mí, me iba no solamente vacío espiritualmente, sino con un rencor tremendo por mí y por ellas, pero por mí también. ¿Cómo no podía dominar mis impulsos? De todos modos, este relato hace que se produzca una descarga, ¿no?, de todos esos... Absolutamente. Pero la descarga se produce con este repaso que estoy haciendo, porque si bien en el mayor porcentaje de vida que tuve,
prácticamente desde los 22 hasta los 55 años, en medidas terrestres, fui otra persona, querido, respetado, y recíprocamente yo quería, yo respetaba, y ayudamos a cientos de personas, tanto Nara como yo, en esa encarnación. Pero eso me había quedado grabado a nivel interno, en lo más profundo de mi ser, lo que llamáis engramas. Y aunque vibramos en luz después, y encontré al espíritu de Nara, y nos tocábamos, nos percibíamos a nivel vibracional, el engrama había quedado grabado a nivel conceptual, muy profundo, muy inconsciente, porque llegué a ser feliz en muchas encarnaciones, y ese engrama no asomó. Pero como dicen otros tetanes que percibo, hay un núcleo que es como el grueso de la cebolla, que tiene varias capas que se van sacando. Y si bien no tengo roles del ego en este momento, pero sí quería repasar ese engrama, un engrama que me podría volver desconfiado, no ser reticente con cierta gente, no brindarme abiertamente, plenamente, y estar como en guardia, como alerta, por temor a un prejuicio. Esto no significa que ahora, borrando por ese repaso todo implante conceptual y físico, me entregue ciegamente a todos, porque sé que hay mucha gente que comete actos hostiles. Siempre tenemos que estar alerta, cuidarnos, porque cuidándonos nosotros podemos cuidar a los seres que nos rodean también. Es lógico eso, y no tiene nada de egoico. Pero ya al desactivar por completo y erradicar ese engrama, ya no molesta, y ya hay como un cierto relax. Ya no hay uno no está tan enervado, tan alerta, tan desgastado por pensar de dónde vendrá el daño. Porque estar atento es simple. El ser encarnado se acostumbra, si verdaderamente quiere recorrer el camino hacia la luz, a estar atento. Y como dicen muchos maestros de luz, el estar atento llega a ser una costumbre tan plena que después uno no se da cuenta. Es como respirar en el plano físico, y uno está atento permanentemente a su conducta, al punto tal de que cuando algo negativo quiere surgir, al tener una tensión ya incorporada, automáticamente uno lo sujeta. Ese discontinuo de conducta. A eso apunto justamente en estar alerta, atento a todos los roles del ego que puedan aparecer, ¿no? Después de este relato quisiera aclarar un par de cosas que surgieron en sesiones, como para poder armar bien el rompecabezas
personal de las vidas que he ido teniendo. Una de ellas es lo que tocamos al principio, el tema de los nombres, que Robanor surgió como nombre en la sesión pasada de julio, cuando en una anterior, en septiembre, justamente hace un año, en septiembre del 2006, había surgido Parcia Fel. Entonces, bueno, después surgió todo un tema del tema de la conceptualidad del nombre, pero quería saber si por ahí había algo para agregar, para aclarar. Lo que leo de este receptáculo que me alberga, tan gentilmente, es que a medida que vamos cambiando de vibración, las distintas entidades espirituales nos reconocen, porque la vibración básica es lo que somos. Somos un espíritu. Pero hay una vibración externa, las capas exteriores, por así llamarlo, que van cambiando a medida que vamos cambiando de plano. Y entonces nos damos a conocer de una manera, Robanor, Parcia Fel, a medida que cambiamos. Me permite este receptáculo leer su propio concepto, y lo voy a traducir al lenguaje hablado, de que nosotros como entidades espirituales, ya seamos espíritus puros o tetanes 90%, debemos corregir ello, porque vosotros no captáis nuestra vibración, y si cada vez que alteramos nuestra vibración nos damos a conocer con un nombre distinto, para vosotros sería muy confuso. Entonces, yo de mi parte no puedo hablar por otras entidades maestras. Yo por mi parte reconozco que es un error nuestro al hacer la transferencia, porque el medium, con su decodificador, decodifica como nosotros le transmitimos. Entonces el error es nuestro. De acuerdo a cómo vibramos, es como nos llamamos. Está bien, pero esto entonces está bien salvar el error y tenerlo en cuenta para posibles nombres diferentes de aquí en más, ¿no? Algo más que había surgido es que cuando se dio el nombre Robanor a mi espíritu, se dijo que fue el nombre conceptual por primera vez hace 10.000 años. Más adelante, la misma sesión de julio pasado, se hace referencia que también estuve encarnado en Atlántida, compartiendo con entidades angélicas, Inamel y Dominel, una vida hace 25.000 años. Entonces, bueno, eso no encaja dentro de mi lógica en cuanto a cuándo fue creado el espíritu y una vida se supone anterior. Nuestro espíritu tiene mucho más de ese tiempo, Nosotros encarnamos hace muchísimos años atrás en Lemuria, antes siquiera de que existiera la primera civilización. Entonces nuestra vibración fue rotando más de una vez. Hemos bajado del plano quinto hasta la octava esfera, al plano -2, en luchas internas, en Lemuria. Hemos llegado a conocer personalmente a quien era el Logos, Sanat Kumara, que estaba en el plano 5. Hemos llegado a conocer en una de sus primeras encarnaciones aquí en Sol 3 a Tara, antes de que encarnara como Tot, el luego conocido Hermes Trismegisto. Hemos levantado nuevamente de nivel en distintas encarnaciones y hemos vuelto a bajar en estado salvaje como cromañones. Encarnamos en Atlántida, encarnamos luego en una región
de lo que se conoce como África, donde por costumbres salvajes bajamos al plano 2, un plano de mucha crueldad. Luego subimos nuevamente de nivel hace 10.000 años, que es a la fecha en la que tú te refieres. Bajamos nuevamente de nivel. Tuvimos una guerra tremenda en lo que es la región que hoy se conoce como China, donde hubo miles de muertos, con ansias de poder. Estuvimos muchísimo tiempo en el plano -1, que es el plano de la absoluta soledad, donde no percibimos el más mínimo sentido de nada, hasta que finalmente encarnamos en Egipto. Hicimos una buena vida ayudando a mucha gente y subimos nuevamente de nivel. Encarnamos 2 veces en Egipto, encarnamos 2 veces en Judea. Tuvimos roles de samaritanos, tuvimos roles de soldados. Hace más de 1200 años, fue antes incluso de la encarnación, en Aldebarán fuimos verdugos, en lo que se conoce como la región francesa. Hicimos lucha contra galeses. Si tuviéramos que hacer un plano de lo que fueron nuestras vibraciones, hubo tremendas oscilaciones, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, por inestabilidad de los roles, con la ventaja que a medida que fue pasando el tiempo y fueron pasando las eras, los roles se fueron estabilizando. Porque no hay ninguna garantía estar en el plano 4, no hay ninguna garantía estar en el plano 5, porque cuando encarnamos no sabemos quiénes somos ni quiénes fuimos, y nada nos va a ayudar. Si ven, los grandes maestros dicen que el 10% se comporta tal cual es el tetán, que si hay un tetán en el plano 5, es muy difícil que en el plano físico se cometan actos hostiles graves. Pero hay excepciones, y muchas veces ha pasado, por costumbres de la misma sociedad, por crianza, por cómo es la región donde el 10% vive, donde haya encarnado. Hemos encarnado en lugares donde era costumbre diaria hacer sacrificios de seres humanos a dioses inexistentes. Y mientras el tetán en el plano 5 se afligía con lágrimas conceptuales, ¿qué está haciendo mi 10%? ¿Cómo no entiende? ¿Y cómo iba a entender? ¿Cómo iba a entender? Si no tengo memoria reencarnativa y me están enseñando eso. Y encarno en la región maya. Y eso era lo que yo conocía. ¿Y qué me pueden reprochar en ese momento, en esa encarnación? Entonces, ¿qué? ¿El Creador juega con nosotros? Creo humildemente que es aprendizaje.
Hay aprendizajes que son absolutamente empapados de tremenda barbarie, pero aprendizaje al fin. Y es como que los roles, y esto hablo por mí, no hablo de otros espíritus ni de otros tetanes, es como que el espíritu se va afianzando. Y capaz que hace 10.000 años estaba en un plano quinto, y por actos absolutamente hostiles estoy en la octava esfera, en el plano -2. En este momento resulta muy difícil, obviamente no en esta encarnación, porque tú estás en la eterna búsqueda, y 90% y 10% estamos muy conectados. Pero tú te puedes preguntar, y yo me puedo preguntar, ¿y qué pasará en la próxima encarnación? ¿Cómo sabremos que ese rol no cometerá errores u horrores y descendamos de vuelta? No lo sabemos. Pero lo podemos percibir porque estamos cada vez más estables. Estamos cada vez más estables y los roles son más estables. Entonces hay muchas más posibilidades de que sea un rol que siga en la búsqueda maestra a que sea un rol hostil. Justamente yo pensaba que en las distintas encarnaciones era como que pensaba que no estaba todo totalmente librado al azar, sin afectar nuestro libre albedrío. Entonces tal vez sea esto lo que yo trataba de redondear. El hecho de que el espíritu esté más estable hace que la condición de un rol siguiente, en una vida siguiente, pueda ser algo con un hilo conductor un poco más más lógico, ¿no? Está bien, pero yo mismo me pregunto, siendo el que tengo que orientar, pero me pregunto, ¿y por qué más estable ahora? ¿Y por qué antes no había una garantía de que uno estuviera en un plano de luz? Yo creo que la estabilidad, humildemente lo digo, y vuelvo a decir, hablo por mí, no por otros espíritus, pero creo que la misma experiencia de todas las vidas, de mucho más de 25.000 años, ¿qué te parece si hablamos de 1.000.000 de años? ¿Qué te parece si hablamos de Lemuria, de las grandes guerras? Pero hemos sumado muchísima experiencia, y esa experiencia, para bien o para mal, es una experiencia de conocer a nivel tetán, a nivel espiritual, tantos y tantos y tantos conceptos. Porque cada espíritu conoce tantos conceptos como si fuera una población completa. Entonces, tú, 10%, maestro, estás con 30 chicos, y supón que a medida que los chicos van pasando de curso, tú vas pasando con ellos de curso, y al cabo de 5 o 6 años, conoces a los 30, ya sabes cómo es cada uno, y ellos han aprendido de ti, y tú has aprendido de ellos. ¿Me sigues? Hemos aprendido de 1.000.000 de experiencias. Entonces, tendríamos que tener más sabiduría. Y lo digo hipotéticamente, porque no todos los espíritus que han tenido 1.000.000 de experiencias han crecido en sabiduría, han crecido en conocimiento. Pero vosotros tenéis un refrán que dice: las palabras te entran por un oído y te salen por el otro. Bueno, yo lo pasaría al mundo suprafísico y diría: les entra por el concepto izquierdo y les sale por el concepto derecho a muchos espíritus, porque la armonía se logra sabiendo digerir esas experiencias, porque si no, no tiene ningún sentido, nada. Ese es el tema.
digerir y aplicarlas, ¿no? Aplicar todo ese conocimiento. Totalmente. Entonces, a medida que vamos teniendo esa armonía, es como que ya la sinusoide no va cambiando tanto, ya está más en el término medio, es como que el espíritu está más armonizado, y es muy difícil que un espíritu maestro, al encarnar nuevamente, ya cometa actos hostiles. Pero puede suceder, porque uno, por el afán de investigar, decide en el futuro, porque no conocemos el futuro, encarnar en un mundo como Aldebarán o similar, y podemos volver a caer en una circunstancia nefasta, donde la crianza es brutal, donde la sociedad es más que brutal, donde el entorno es más que brutal. Y eso es interrogante. Pero ¿por qué encarnaríamos allí? Para seguir experimentando, pero siempre cada experiencia tiene que ser en función de servicio, porque encarnar por encarnar, ¿sabes cuántos espíritus del plano 2 y del plano 3 buscan encarnar en seres que, tanto en este mundo como en otros mundos, donde están absolutamente bien, en otros mundos no se manejan con un sistema económico como Sol 3, se manejan de otra manera, pero buscan encarnar en seres que no tengan ningún tipo de inconveniente, con una genética perfecta para que tampoco tengan problemas de salud, no por lo menos en lo inmediato. No asumen ninguna responsabilidad, no aprenden ninguna experiencia, no digieren ninguna vivencia, ni positiva ni negativa, aunque nosotros como espíritus generalmente aprendemos más de lo negativo. Y entonces esa vida pasa, y me copio de una frase terrestre, sin pena ni gloria. ¿Y para qué? Porque sí. Y los maestros antiguos dirán, no habrá sido su momento. Pero me molesta ese tipo de actitudes. Pero no lo digo a nivel egoico, no tengo ego. Simplemente como que quisiera sacudir ese espíritu y decirle, mira más allá. Pero es cierto. No deja de ser de alguna manera un pequeño ego que asoma de mi parte, queriéndole enseñar algo que todavía no es su tiempo. Sí, son elecciones que uno no comparte, obviamente, pero bueno. Pero es son su elección y es el libre albedrío, claro, divino. Tal cual. Sí, sí. Una cosita cortita sobre esas dos vidas en Judea, porque en una había surgido que era una persona llamada Elías, que no formaba parte de los seguidores del Maestro Jesús, y después creo que al pasar se dijo algo que también habíamos encarnado en Judea, que bueno, son estas dos vidas que se nombraron, que habíamos hecho alguna tarea junto también con estas entidades angélicas. O sea, concretamente fue en la misma época de Jesús, seguramente, bueno, con diferencia de algunos años, no. Sí, así es, Ajá. así es. Hay un mensaje que capto del Maestro Jesús, quizás es más recomendable en este momento para ti como 10%, en lugar, antes de retirarme, para no agotar tanto el receptáculo, que pase al lenguaje hablado lo que transmite el excelso Maestro, el excelso Logos. Me parece más importante a que profundice en alguna de esas vidas, si Perfecto. tú me lo permites. Sí, perfecto, no hay problema. Vendría a ser una transmisión de concepto a concepto y de concepto a decodificador del receptáculo que me alberga. Entonces es como que yo permito, no permito, estoy honroso de que directamente se exprese el Maestro Jesús.
Queridos hermanos, de verdad os digo que este presente es lo que importa. De verdad os digo, queridos hermanos, que este presente es lo que vale. Porque percibo, queridos hermanos, que muchos de vosotros buceáis en el pasado, aún con recuerdos hermosos, pero que os ata y no os permite gestar hasta formar este presente que va a ser el génesis del futuro. Hacer hincapié en el hermano. A veces con nuestras actitudes bondadosas podemos transformar a quien está cerca nuestro, porque la vibración se contagia. Y puedes tener tú, querido hermano, algún interlocutor que haya tenido un mal momento previo, y tú, con tu energía sutil, le puedes contagiar alegría. La alegría, al igual que el amor, al igual que el estado armónico, no se impone. En algunos casos ni siquiera se propone, porque la otra persona puede estar alerta para mal y rechazar toda propuesta, aunque sea para bien. Entonces uno fluye y trata de contagiar esa fluidez de luz. Y de verdad os digo, queridos hermanos, que en muchos casos se llega a lograr el efecto propuesto. De verdad os digo que cada uno de nosotros es especial. Buscad dentro vuestro y no miréis a veces buscando el arco iris en un horizonte que no alcanzaréis, porque va corriendo al mismo paso que vosotros. Buscad en lo profundo de vuestra misma esencia, hermanos míos, y veréis un resplandor que todos lo tenéis y que muy pocos lo saben ver. Pero ahí no termina todo, porque de verdad os digo que todo aquel que sabe buscar y percibir su propio resplandor podrá buscar y ver el resplandor de su prójimo. Y por último, queridos hermanos, analizad esta frase: amad a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos, con esta frase? Porque la frase tiene un doble sentido. Amad al otro, pero no dejéis de amaros a vosotros mismos.
porque es la única manera de poder lograr reciprocidad. Gracias. Y toda mi luz. Y gracias a mi querido discípulo que se ha prestado como receptáculo. Bien, gracias a todas las entidades que se han hecho presentes, Maestro Jesús, Jonathan, Tobanor, y a las que no se manifestaron y que seguramente estuvieron apoyando esta sesión. Muchas gracias.